Salmo 91, poderosa oración de protección divina que transformará tu vida. Bajo las alas del Altísimo. ¿Alguna vez has sentido que todo estaba a punto de derrumbarse? Ese instante en que el corazón late con fuerza, la mente corre sin control y una pregunta golpea dentro de ti. ¿Cómo voy a superar esto? Tarde o temprano, todos nos encontramos ahí, frente a algo demasiado grande para nuestras fuerzas, demasiado intenso para nuestra paz. Y sin embargo, aunque parezca imposible, existe un lugar donde la tormenta no puede alcanzarte. Un refugio real, invisible a los ojos pero vivo en lo profundo del alma. Ese refugio no se encuentra en un mapa, no se construye con ladrillos ni con madera. Y sin embargo, una vez que entras en él, entiendes que no querrás salir jamás. Hoy vamos a caminar juntos hacia ese lugar sagrado. Lo haremos a través de uno de los textos más poderosos y consoladores que se hayan escrito jamás, el Salmo 91. No lo vas a escuchar solamente, lo vas a sentir, lo vas a habitar, lo vas a vivir. A medida que avancemos, escena tras escena, imagen tras imagen, sentirás cómo la protección divina desciende sobre ti como una manta cálida en las noches frías, como unas alas inmensas que te envuelven en medio de la tempestad. Este no es un mensaje para escuchar mientras tu mente está en otra parte. Es una experiencia, es un encuentro. Y si permaneces hasta el final, te llevarás algo mucho más grande que palabras. Te llevarás una llave capaz de abrir, una y otra vez, la puerta de ese refugio, cada vez que lo necesites. Respira profundamente. Deja ir la tensión de tus hombros. Libérate de la carga del día. Estás a punto de entrar bajo las alas del Altísimo. 2. El refugio interior. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar que nadie puede invadir. No tiene muros ni cerraduras, pero es más seguro que cualquier fortaleza. Es un espacio sagrado, alejado del ruido del mundo, donde el alma encuentra descanso y fuerza. Algunos lo llaman el centro interior, otros lo describen como el corazón espiritual, otros como el escondite del Altísimo. Cualquiera que sea el nombre, su esencia no cambia. Es el punto donde tú y Dios os encontráis sin barreras. Imagina que caminas hacia ese espacio invisible. No hay señales ni indicaciones, solo una guía silenciosa que sientes dentro. Con cada paso, el bullicio exterior queda más lejos y el ruido de tu mente se hace más suave, hasta casi desaparecer. Te encuentras en un jardín interior, bañado por una luz dorada y cálida. El aire es puro y una brisa ligera trae consigo el aroma inconfundible de la paz. En este lugar, el miedo no tiene voz, el tiempo no manda y ninguna sombra puede acercarse. El Salmo 91 nos invita a habitar, no solo visitar, este refugio. Habitar significa permanecer, respirar su quietud cada día, hacerlo nuestro hogar espiritual. No se trata de un refugio temporal al que acudimos solo en la crisis, sino de un hábito del alma. Vivir conscientes de que estamos bajo una protección invisible en todo momento. Es como vivir en una tienda hecha de luz, tejida con hilos de confianza y fe, donde toda herida encuentra sanidad y todo temor pierde fuerza. Este refugio interior no es una huida del mundo, sino un regreso a lo que verdaderamente importa. Entrar allí es recargar fuerzas para enfrentar la vida con un nuevo coraje. Es como sumergirse en una fuente de agua pura, dejando que su frescura lave el cansancio y devuelva el vigor. Lo extraordinario es que no hay distancia que recorrer para llegar. Basta una respiración profunda, una oración sincera, un pensamiento dirigido al Altísimo. Y ya estás ahí. Cuando el peso del día te abrume, cuando las noticias agiten tu corazón o las preocupaciones te cierren el pecho, recuerda que esta morada te pertenece. Cierra los ojos, inhala lentamente y exhala soltando lo que no te sirve. Siente cómo se abre la puerta y cómo la quietud te envuelve. Este es tu espacio. Este es el escondite del Altísimo.
3. La promesa de la protección. El Salmo 91 no es simplemente poesía, es una declaración solemne. Es la voz de Dios hablándole al corazón humano y prometiendo protección en medio de las pruebas. Dice que quien habita en su escondite descansará a la sombra del Omnipotente. Y esta no es una protección frágil o pasajera, sino un amparo constante, como un techo que jamás se retira. Esta promesa no se limita a decir, te protegeré. Describe cómo lo hará, librándote de los peligros, alejando el miedo, cuidándote incluso cuando ni siquiera eres consciente de ello. La fuerza de estas palabras está en su certeza. No son un quizá o un ya veremos, sino un así será, dicho por aquel que no miente. En los momentos en que todo a tu alrededor parece inestable, estas frases se convierten en un ancla firme. Y no importa si el peligro es visible, como una enfermedad o una crisis, o invisible, como una duda silenciosa o un miedo que no sabes explicar. Esta protección actúa en ambos planos, rodeando cuerpo y espíritu. Piénsalo. Cada vez que sales de casa, cada vez que enfrentas una decisión difícil o un reto inesperado, esta promesa camina contigo. Es como una sombra fiel que te sigue, no para oscurecer tu camino, sino para cubrirte del mal. Y cuando las preocupaciones parecen demasiado pesadas, esta voz te recuerda que no estás solo, que tu vida está guardada en las manos de quien ve más allá de cualquier peligro. Quien se acoge a esta promesa no vive en presunción, sino en confianza. No es un llamado a vivir sin prudencia, sino a vivir sin miedo. Porque la protección de Dios no significa ausencia de tormentas, sino presencia constante en medio de ellas. Saber esto cambia todo, transforma la ansiedad en serenidad y la incertidumbre en esperanza. 4. Las alas que envuelven. Entre las imágenes más bellas del Salmo 91 está la de las alas que envuelven y protegen. Es una imagen antigua y poderosa que evoca el cuidado de una madre que cubre a sus crías bajo su propio cuerpo, manteniéndolas seguras de cualquier amenaza. No son alas frágiles, son alas fuertes, cálidas, capaces de enfrentar el viento y resistir la lluvia. Esta imagen nos recuerda que la protección de Dios no es fría ni distante, sino íntima y cercana. No solo nos defiende desde fuera, sino que nos envuelve desde dentro, creando a nuestro alrededor un espacio de amor y seguridad. Piensa en cuántas veces te has sentido indefenso, expuesto a palabras duras, a circunstancias difíciles, a pensamientos que te herían. Ahora imagina que, en esos mismos momentos, unas alas inmensas se abrieron sobre ti, aislándote de lo que podía dañarte. Tal vez no las viste, tal vez no las sentiste de inmediato, pero estaban allí, y siguen estando. Habitar bajo estas alas es aprender a confiar. Es dejar que sea Dios quien te sostenga cuando tus fuerzas flaquean. Es detener tu carrera solitaria en medio de la tormenta y permitir que alguien más grande que tú sea tu escudo. Ahí es donde el corazón encuentra paz, no en la certeza de una vida sin dificultades, sino en la seguridad de que nunca tendrás que enfrentarla solo. 5. La liberación de los miedos. Vivimos en tiempos donde el miedo se ha convertido en un compañero silencioso. Miedo al futuro, a la enfermedad, a las crisis económicas, al juicio de los demás. El Salmo 91 nos habla de liberación. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. El terror nocturno representa todo lo que nos asalta cuando estamos solos con nuestros pensamientos, cuando el silencio amplifica las preocupaciones. La flecha que vuela de día simboliza los peligros repentinos, los desafíos inesperados que aparecen sin aviso. Dios promete que quien vive en su refugio no será paralizado por esos miedos. No significa que no los verá llegar, sino que no lo derrumbarán. Es como tener un escudo invisible. La flecha puede ser lanzada, pero no tocará tu corazón. Vivir sin miedo no es producto de la inconsciencia, sino de la certeza. Es saber que tu vida no está a la deriva, que hay una mano más grande que la tuya que te sostiene. Cada vez que un pensamiento de temor se asome,
puedes responder con esta promesa. Y con el tiempo, el miedo pierde fuerza, como una sombra que se desvanece con la luz del amanecer. 6. La certeza de su presencia. Uno de los dones más preciosos del Salmo 91 es la certeza de que Dios está cerca. No como un observador lejano, sino como un compañero de viaje. Yo estaré con él en la angustia, dice la Escritura. Esto lo cambia todo. No se nos promete que no habrá momentos de angustia, sino que en esos momentos no estaremos solos. Es la diferencia entre enfrentar una tormenta en alta mar sin nadie al timón y atravesarla con un capitán experto guiando la nave. Su presencia no elimina las olas, pero nos guía a través de ellas. Nos da dirección, fuerza y confianza. Y esa presencia es la que transforma incluso las experiencias más duras en oportunidades de crecimiento. ¿Cuántas veces, después de pasar por un momento difícil, nos damos cuenta de que hemos recibido lecciones valiosas, de que hemos descubierto recursos internos que no sabíamos que teníamos? Esto sucede porque no caminamos solos. La presencia de Dios es como un hilo de oro que recorre el tejido de nuestra vida. No siempre lo vemos claramente, pero siempre está ahí, manteniendo todo unido. 7. El regalo de una vida larga y la salvación. El Salmo concluye con una promesa de vida larga y plena, y con el regalo de la salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice. Y esto habla no solo de la cantidad de años, sino de la calidad de la vida. Una vida larga pero vacía no es un regalo. Una vida llena de propósito, sí lo es. La salvación. Aquí no es solo el perdón de los pecados, sino vivir cada día bajo la luz de Dios, con la certeza de ser amados, protegidos y guiados. Es la conciencia de que nuestra historia tiene sentido y un destino eterno. Esta promesa es como el sello final de un pacto. Dios no solo nos protege en el presente, sino que cuida también de nuestro futuro, hasta la eternidad. El Salmo 91 no es solo un texto para leer, sino una realidad para vivir. Es un mapa que nos conduce a un lugar de paz y protección, una invitación a dejar de vivir bajo el dominio del miedo y a caminar en la libertad de la confianza. Hoy puedes decidir entrar en ese refugio y permanecer en él, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes el deseo de profundizar y seguir caminando en esta verdad, te invito a que formes parte de este camino. Este no es un adiós, sino el inicio de un viaje juntos, bajo las alas del Altísimo.